Nuestra intención es construir un modelo matemático que describa el espacio-tiempo con las menores suposiciones posibles y de un modo tal que estemos seguros de cuáles suposiciones estamos haciendo. Con el tiempo se ha encontrado que el mejor modo de hacer esto es con una variedad diferenciable. En esencia, una variedad diferenciable es una colección de puntos para los cuales corresponden o los cuales corresponden a una única posición en el espacio-tiempo. De modo tal que tenemos puntos identificados por 4 coordenadas que van a corresponder a cada una de las posiciones en cualquier momento en el espacio-tiempo. Y de esta forma vamos a tener toda la historia del espacio-tiempo en nuestra variedad diferenciable. De modo que nosotros necesitamos dos propiedades fundamentales para esta variedad diferenciable. Una, que esté formado por puntos únicamente especificados por coordenadas. Y la otra, que tenga una cierta suavidad. Con lo que queremos decir que haya puntos entre los puntos que estamos identificando esencialmente que hay una cierta continuidad entre puntos. Esta cierta continuidad es la que va a definir en un momento dado la topología de la variedad diferenciable de la que estamos hablando. Necesitamos que esta variedad sea, primero que nada, un espacio topológico, lo cual le va a dar las propiedades de continuidad tales que podamos eventualmente hacer cálculo en ella. Entonces, eventualmente no voy a describir a detalle la topología las diferentes posibles topologías que podemos tener en una variedad diferenciable. Podemos construir una cantidad infinita de topologías sobre una cierta colección de puntos, pero al final nos vamos a dar cuenta que a nosotros nos interesa lo que se llama la topología natural de los números reales. Esencialmente queremos que una variedad tenga la topología equivalente a la topología de una recta de números reales en la dimensión correspondiente. Por ejemplo, si fuera una variedad diferenciable de una dimensión, tendría que ser su topología tendría que ser el equivalente a la natural de la línea recta real. Y como tenemos en este caso 4 dimensiones, vamos a tener para cada dimensión el equivalente a una recta real. Y con la topología natural correspondiente. Con esto de topología natural simplemente queremos decir que es la topología de esencialmente de conjuntos abiertos en el espacio R en 4, básicamente. Esto nos va a permitir, ante todo, construir funciones. Esta topología la necesitamos porque esto nos permite construir funciones diferenciables sobre el espacio en el que estamos trabajando. Y esto es lo que en un momento dado nos permite hacer física. Necesitamos que las funciones sean continuas y diferenciables para poder hacer la física que conocemos. Lo interesante de todo esto, lo más importante, es que una variedad no necesariamente puede ser cubierta con un solo sistema de coordenadas, digamos, con una sola representación del espacio real, digamos, en esa variedad, que es lo que queremos expresar en esta lámina. Pero lo que sí debe cumplir es que una colección de sistemas de coordenadas, una colección de regiones para los cuales estén bien definidos sistemas de coordenadas de 4 dimensiones, en nuestro caso, aunque en este ejemplo lo estamos poniendo con coordenadas bidimensionales, pueda cubrir la variedad completa. De tal forma que en algunas regiones va a haber intersecciones de estos sistemas de coordenadas, etcétera. Pero tiene que haber además funciones de transformación bien definidas entre los sistemas de coordenadas que cubran completamente esta variedad. Un ejemplo típico es la esfera.
La esfera, por ejemplo, no la podemos cubrir con un sistema de coordenadas de R en 2, básicamente. Necesitamos cubrirla al menos con 2 sistemas de coordenadas diferentes. Pero dado que la superficie de una esfera es continua y, siempre podemos hacer transformaciones entre los diferentes sistemas de coordenadas continuos también. Y eso es lo que pedimos en general de toda variedad diferenciable que nos permita hacer cálculos sobre ella. Entonces, lo que pedimos esencialmente es que todas las funciones de transformación entre los diferentes regiones de coordenadas que cubren esa variedad diferenciable sean diferenciables en sí mismas, en principio hasta un número infinito de veces, aunque en la vida real es raro conseguir o probar un caso como ese. Para la física normal nos conformamos con que sea diferenciable al menos 4 veces. Y esencialmente de esa forma hemos construido un espacio que que tiene los fundamentos básicos para después construir un espacio-tiempo como el que vamos a ver. Por encima de este todavía tenemos que definir una medida, tenemos que definir una métrica, y es lo que vamos a ver a posteriori cuando comencemos a definir la relatividad general propiamente dicha. Entonces, en resumen, necesitamos que nuestro espacio sea un espacio topológico, con una topología que sea similar a R en 4 a la tipología de la línea recta, a la topología natural de la línea recta de los números reales, y en R en 4 en nuestro caso, y que tenga transformaciones con una cantidad, funciones de transformación diferenciables entre todas las posibles regiones que cubran esa variedad diferenciable. Como vimos, una variedad diferenciable admite múltiples sistemas de coordenadas dependiendo de su topología. Y en general no puede ser cubierta por un solo sistema de coordenadas en toda su extensión. Un ejemplo típico es la Tierra misma. La Tierra sabemos que es esférica, sin embargo, localmente la podemos cubrir perfectamente con un sistema de coordenadas euclidiano, plano. Y si tratamos de extender ese sistema de coordenadas a toda la superficie de la Tierra, vamos a tener un error enorme, ¿no? Vamos a fallar miserablemente. De modo que necesitamos múltiples sistemas de coordenadas planos para cubrir la Tierra entera. Imaginemos una colección de mapas de diferentes regiones de la Tierra que sean mapas exactos de la superficie. Vamos a necesitar muchísimos mapas para cubrir toda la superficie de la Tierra. Estas son las diferentes regiones de coordenadas que necesitamos para cubrir la variedad diferenciable entera. Que por cierto, en general es conocido como un atlas también en el lenguaje de variedades diferenciables. A la colección entera de estas diferentes regiones que cubren la variedad diferenciable la conocemos como un atlas. En fin, pero en física necesitamos una herramienta que nos permita expresar nuestras leyes físicas de modo tal que no dependan de un sistema de coordenadas en particular, sino que se puedan escribir de un cierto modo en todos los sistemas de coordenadas. Para eso utilizamos fundamentalmente 2 herramientas diferentes pero complementarias y que una vez que se aplican a un sistema de coordenadas son esencialmente idénticas. Uno es el análisis tensorial y el otro es la geometría diferencial. En el análisis tensorial, esencialmente, cada tensor está formado por componentes, igual que en el caso del análisis vectorial, por ejemplo. Mientras que en la geometría diferencial, el equivalente a los tensores son entes por sí mismos, son tratados como entes independientes de sus componentes.
también en realidad tenemos que aclarar un poco en el lenguaje. Un tensor asigna un cierto valor a un cierto punto de la variedad diferenciable y un campo tensorial asigna un valor a cada punto en una cierta región de la variedad diferenciable. Entonces, muchas veces, aunque estemos hablando de campos tensoriales, los vamos a llamar tensores, aunque en realidad hablemos de un campo. En general, los tensores tenemos tensores de diferentes rangos, lo que llamamos diferentes rangos. Y los rangos están dados esencialmente por dos números, como lo vemos aquí. En el caso de los tensores de rango 0, son esencialmente escalares o campos escalares. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un cierto tensor f que asigna un valor a cada punto p de una región de nuestra variedad. También lo podemos escribir como f de cuando asignamos un sistema de coordenadas, ya lo podemos llamar f de x mu, donde esa mu corre sobre los valores los diferentes ejes del sistema de coordenadas que estamos usando. Por ejemplo, en 4 dimensiones corre de 0 a 3. Y cuando lo transformamos a otro sistema de coordenadas, lo que vamos a tener es un f' de x de mu'. Esencialmente estamos diciendo que se transforma esencialmente igual que un campo escalar. Entonces, lo que vemos aquí es que, de hecho, la razón por la que son importantes los escalares es porque los escalares van a ser al final invariantes de nuestro sistema físico. Y por eso son tan relevantes. Muchas veces vamos a tener que utilizar solo los escalares al final para que nuestra ecuación tenga un significado físico preciso. Los siguientes tensores que vamos a ver son los de rango 1, 0, que esencialmente son los que tienen una coordenada arriba y no tienen coordenada abajo con la notación que estamos usando, así como el x mu que tenemos aquí, que tiene una mu arriba y no tiene ninguna coordenada abajo. Y estos tensores son en general conocidos como vectores contravariantes en el análisis tensorial o como vectores solamente así a secas en el lenguaje de la geometría diferencial. Entonces, esencialmente podemos pensar, imaginemos que tenemos una cierta curva parametrizada en 3 dimensiones para simplificar. Tenemos una cierta curva parametrizada por x mu de lambda, esencialmente. O sea, para las diferentes componentes x, y, z de lambda, por un parámetro lambda. Entonces, para encontrar el vector tangente es un ejemplo típico, el ejemplo, digamos, prototípico de este tipo de tensores de rango 1, 0. Tenemos que encontrar las derivadas de un cierto campo que estamos definiendo con respecto a ese parámetro lambda que estamos usando. Y entonces vamos a llegar a esta ecuación de aquí, esencialmente. Vamos a tener que la variación del campo respecto a lambda va a estar dada por unas ciertas derivadas totales de las coordenadas respecto a lambda y las derivadas parciales del campo respecto a las coordenadas, que es lo que ocurre muchas veces cuando tenemos una base de un sistema de coordenadas, esencialmente. Es lo que estamos diciendo ahí. Esto también se puede expresar como en la siguiente línea, como lo tenemos aquí abajo, donde este x sub mu es la base del sistema de coordenadas y b mu es el vector del que estamos hablando. Entonces, para esto, en el análisis, la geometría diferencial, podemos llamar al vector b, que es del que vamos a estar hablando, simplemente de esta forma, dn de lambda. Así lo identificamos en la geometría diferencial.
Y lo que estamos diciendo con dn de lambda, esencialmente esa derivada dn de lambda tiene toda la información del vector que estamos considerando, que esencialmente es tangente a la, a la curva de la que estamos hablando, a la curva parametrizada de la que estamos hablando. Entonces, eso es equivalente a tener estas derivadas que tenemos ahora sí de 0 a 3, que ahora es en 4 dimensiones, no como en el ejemplo de arriba, que era de 3 dimensiones. Y bueno, lo que tenemos es esencialmente otra vez las derivadas completas de las coordenadas respecto al lambda y las derivadas parciales de cualquier cosa que le metamos ahí, de cualquier campo, respecto a las diferentes coordenadas. Y eso también se puede expresar como el vector propiamente dicho de mu y las derivadas parciales delta mu. Como vemos aquí, cuando lo expresamos de esta forma, estamos usando dos convenciones. Una convención es que la derivada parcial de en dx mu se puede expresar simplemente como d delta mu, como lo tenemos aquí. Y cuando tenemos cuando tenemos un índice repetido, una vez arriba y una vez abajo, hacemos una sumatoria sobre ese índice, la convención de sumación de Einstein. Y al final lo que tenemos esencialmente es el vector b mu, que es de lo que estábamos hablando, y la base del sistema de coordenadas x mu, que es lo que en general necesitamos para expresar ese vector en un sistema de coordenadas específico. Lo siguiente que necesitamos es saber cómo se transforman este tipo de vectores. Entonces, estos vectores se transforman esencialmente transformando de una base del sistema de coordenadas a la otra base del sistema de coordenadas. Entonces, tenemos un cierto vector b mu en un sistema de coordenadas x mu, y lo transformamos a otro sistema de coordenadas x mu prima. Esencialmente aquí tenemos esta parte de aquí, son las funciones de transformación. Y ya vemos por qué tienen que ser funciones continuas derivables. Y de ese modo llegamos al vector en el nuevo sistema de coordenadas b mu prima. Y a la matriz de transformación también la podemos llamar simplemente lambda mu prima mu, y se refiere esencialmente a los componentes de las funciones de transformación que vimos antes. Y bueno, estas matrices de transformación siempre tienen inversa. Si no tienen una inversa, nos sirven como matrices de transformación. Y esta es la forma en que podemos probarlo directamente si queremos. Imaginemos que escribimos nuestra lambda mu nu prima de esta forma. Tenemos en un sistema de coordenadas mu y en el sistema de coordenadas nu prima. Y su inversa va a ser nu prima y sigma. Sigma es para no repetir el índice mu, nada más por el sistema de convenciones, pero como estos índices son intercambiables, esencialmente aquí sería mu, para que sea la inversa, para decir que es la inversa esencialmente de la otra matriz de transformación. Y cuando aplicamos esencialmente la regla de la cadena, nos va a quedar dx mu en dx nu prima, dx nu prima en dx sigma. Al final nos va a quedar dx mu en dx sigma y va a ser una delta esencialmente, una matriz unitaria. Entonces eso nos demuestra que tenemos una inversa para nuestra matriz de transformación, que era lo que necesitábamos para que funcione como tal la matriz de transformaciones de este tipo de tensores. Entonces, en resumen, los tensores de rango 0 son simplemente escalares y campos escalares, y los tensores de rango 1, 0 son vectores contravariantes que transforman de acuerdo utilizando una cierta matriz de transformación que está compuesta por las derivadas de las coordenadas de las cuales estamos hablando esencialmente.
o lo que se conoce también como matriz jacobiana en otros contextos. O como vamos a ver después, esencialmente la métrica, como vamos a ver en otros contextos también. Los tensores de rango 0,1 son conocidos en geometría diferencial como unoformas y en análisis tensorial como vectores covariantes. Una unoforma esencialmente la podemos pensar como una función que se aplica sobre un vector y nos devuelve un escalar. Podemos pensar, para simplificar, en un sistema, en un espacio euclidiano, en el producto punto. Podemos pensar en el producto punto de u punto v, por ejemplo, de dos vectores. Sabemos que ese producto punto nos devuelve un escalar todo el tiempo. Pero en general, esto funciona sabemos cómo hacer esta combinación lineal de vectores en un espacio euclidiano, pero no necesariamente en cualquier espacio en el que nos encontremos, cualquier variedad en la que nos encontremos. O sea, necesitamos las propiedades métricas del espacio euclidiano para que ese producto punto tenga sentido. Entonces podemos generalizar este producto punto a una función que podemos llamar u punto, que tome como argumento un vector v y que nos devuelva un escalar. Y eso es más o menos lo que ocurre en el caso de una unoforma. Esencialmente, en este caso tenemos una unoforma omega que toma como argumento un vector, tal como lo definimos en la lámina anterior, un tensor de rango 1, 0, y que podemos simbolizar en un cierto sistema de coordenadas de esta forma, como un omega sub mu veces v super mu. Y ahí vemos, bueno, típicamente en análisis tensorial decimos que todo lo que tiene, todo vector con un subíndice es covariante y con un superíndice es contravariante. Entonces ahí vemos la forma en que se ve todo en el análisis tensorial. Un ejemplo típico de una unoforma es un gradiente. Entonces, un gradiente sabemos que se aplica sobre un vector y que nos devuelve un escalar. Es básicamente la dirección de cambio en una dirección. Entonces, para simplificar, podríamos pensar en un cierto gradiente de un campo escalar en una cierta dirección. Podemos pensar en d mu de f, donde f es un campo escalar y d mu es la derivada parcial en cada una de las coordenadas. Entonces vamos a tener el gradiente de ese campo escalar. Y ese d mu f va a ser esencialmente la omega f que tenemos aquí. Y v, recordemos que en general los vectores o los tensores contravariantes son vectores tangentes a una cierta curva. Y recordamos que ese vector tangente respecto a una curva se simbolizaba en general como d en d lambda, donde d lambda es la parametrización de la curva que estamos considerando. Obviamente, ya que tenemos un sistema de coordenadas, eso va a ser dx mu en d lambda. Entonces tenemos las derivadas parciales en un cierto sistema de coordenadas d en dx mu, y eso para un cierto campo escalar f aplicada sobre el vector tangente a una cierta curva lambda en un sistema de coordenadas x mu. Y aquí mismo vemos que lo natural entonces, de cierto modo, es que realmente las unoformas tengan un subíndice mu, porque vemos que el índice naturalmente aparece abajo y que los vectores tengan un superíndice mu, porque naturalmente el índice aparece arriba. Entonces la notación es bastante natural en general. Y al final lo que vamos a tener es el gradiente
de un cierto campo escalar f en la dirección de la curva lambda o en la dirección tangente a la curva lambda, que es un escalar al final de la historia. Entonces vemos que tenemos más o menos el caso inverso, en un cierto modo, al que teníamos en el caso de los vectores contravariantes. Aún más la transformación de las unoformas, la forma en que transforma una unoforma de un sistema de coordenadas a otro, va a ser con una matriz de transformación que naturalmente va a tener ahora como superíndice el subíndice que tenemos en el sistema de coordenadas actual y como subíndice hacia donde estamos yendo, hacia el nuevo sistema de coordenadas. Simplemente de la definición que estamos viendo en la matriz de transformación aquí a la derecha. De esto vemos claramente que la matriz de transformación de una unoforma es la inversa de la de matriz de transformación de un vector. En otras palabras, si queremos transformar la combinación de una unoforma y un vector, que sabemos que es un escalar, van a transformar con matrices inversas entre sí. Lo vemos muy claramente aquí primero. Vamos a imaginar que estamos en el sistema de coordenadas mu'. Aplicamos la matriz de transformación correspondiente a la unoforma que tiene mu sub mu'. Y aplicamos la matriz de transformación correspondiente al vector de nu, que es la inversa de la matriz de transformación anterior. Tenemos al final una delta, una matriz unitaria, y al final nos quedamos con el nuevo sistema con la combinación de omega b en el nuevo sistema de coordenadas. Si nos damos cuenta, transforma exactamente igual que un escalar, que es lo que esperamos. Entonces, de esta forma, puede producir invariantes en el espacio en el que estamos trabajando, en la variedad en la que estamos trabajando. De modo que esta combinación es muy relevante para los procesos físicos, porque al final queremos que todas nuestras leyes físicas estén expresadas de una forma invariante en la variedad en la que estamos trabajando. Luego hay tensores de rango superior, de rango, por ejemplo, A, B. Entonces, ese A corresponde a los superscripts, que son a los superíndices, que son las componentes contravariantes, y la B corresponde a los subíndices, que son las componentes covariantes, y bueno, van transformando de acuerdo a su ley de transformación. Aquí alfa' transformaría naturalmente un tensor contravariante, lo mismo beta', y al inverso mu transforma como un tensor covariante y nu como un tensor covariante. Es una generalización, como vemos, de los tensores de rango 0, 1 y de 1, 0, o de los vectores y unoformas. Más adelante vamos a ver ejemplos de tensores de rango superior y vamos a ver cómo se transforman esencialmente de esta forma, como una combinación de transformaciones iguales a los correspondientes a vectores covariantes o contravariantes, dependiendo de cómo sea el caso. Pero eso lo iremos viendo conforme avancemos en las definiciones de la relatividad general. Por ahora nos tenemos que quedar con las dos ideas fundamentales de la forma en que se comporta un tensor covariante y un tensor contravariante, o de la forma en que se comporta un vector y una unoforma. El caso, recordemos, tengamos en la cabeza que el ejemplo típico de un vector es el vector tangente, y que el caso típico de una unoforma es un gradiente. Y de ahí vamos a deducir naturalmente sus leyes de transformación y la posición de sus índices.